Bendiga, hermanos. Vamos a orar y que el Señor tome control en esta mañana siempre de este tiempo. Padre, venimos a tu presencia, Señor, necesitados de tu palabra y con el deseo, Señor, de que tu Espíritu Santo nos ministre, nos guíe, nos conduzca, Señor, en esta mañana y que podamos, Padre, disfrutar de tu palabra, que podamos, Señor, ser fortalecidos, edificados, que nuestra vida, Señor, te agrade delante de ti y que podamos, Señor, en esta mañana presentarnos, Señor, para recibir esa palabra tuya. Señor, guíanos, te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El día de ayer parece que es un día en nuestra sociedad y quizás en varios lugares, no solo en El Salvador, bastante lleno de tradición. Y yo quiero decir algo que al margen de la tradición que pueda representar el Día de los Difuntos, que fue el día de ayer, hay algo bien importante que me parece resaltar de toda esta circunstancia o de toda esta práctica tradicional y quizás de la fiesta pagana, si la pudiéramos llamar de esa manera. Pero hay algo bien importante, hermanos. A mí me parece que es importante cuando uno honra la memoria de alguien. Dice que no estoy hablando de ir y a cumplir con la tradición, sino estoy hablando honrar la memoria de alguien. Por ejemplo, más de alguno de los que estamos acá, algún pariente ya no está con nosotros y nosotros lo recordamos con cariño y tenemos quizás alguna fotografía y decimos, yo me acuerdo de esta persona y era muy querida y todas esas cuestiones. Entonces, honrar a alguien es importante porque nos trae a la memoria quizás algunas cosas buenas o quizás algunas cosas malas. Pero cuando hablamos de honrar a alguien, estamos pensando en que aquella persona posiblemente hizo algo por lo cual nosotros debemos estar guardando esa memoria o agradecidos en algún momento. El tema de hoy, hermanos, entonces, yo quiero que usted lo tenga por ahí, si le podemos llamar en memoria de mí. En memoria de mí. Y estoy diciendo, vamos a honrar la memoria de alguien, vamos a honrar a alguna persona. Cuando hablamos entonces de este tema, yo quiero que en primer lugar nos traslademos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, hermanos. Vamos allá, si me regalas un poquitito más de brillo o de volumen, porque me siento así un poquito que me tengo que esforzar. Gracias, Josué. El libro de Éxodo, hermanos, narra básicamente un momento de la historia del pueblo de Israel y principalmente el momento en que Israel está atravesando por una condición de esclavitud y también recoge lógicamente el momento en que el Señor libera a este pueblo. Pero yo quiero que vayamos al primer capítulo, hermanos, del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 1. Y los primeros o los versículos que yo quiero citar, hermanos, básicamente describen la condición del pueblo de Israel. Y quiero que me acompañen por favor al versículo 11 en adelante. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaron con rigor. ¿Puede usted tener una idea de lo que estaba ocurriendo, la condición que tenía Israel en ese momento? Primero dice que les pusieron comisarios. ¿Para qué, hermanos? Para que les hostigasen, si pudiéramos usar esa palabra, con el cobro de los tributos.
Y por eso es que en algún momento cuando se habla en el Nuevo Testamento de que alguien era publicano, era alguien que le caía mal al pueblo porque tenía la misma tradición de cobrarle los tributos a su mismo pueblo. Pero en este caso, hermanos, lo que está ocurriendo acá es que era tanta la opresión por la que pasaba el pueblo de Israel, que dicen los primeros versículos que leímos, que les habían puesto hasta personas que les estuvieran fiscalizando y les cobraban tributos, y además de eso los obligaron a construir ciudades. Pero dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel como hermanos, con dureza, con dureza. Fíjense que esto es interesante. El versículo 12 dice que el pueblo era tan grande que los egipcios les temían. Y esto es explicable porque decían, miren, es tan grande este pueblo que si alguien viene y hace guerra con nosotros, los judíos se pueden unir a ellos y nos van a destruir. Y algo interesante, porque Israel, a pesar de ser una nación grande, su dignidad estaba pisoteada, estaba por el suelo. A ver, ¿cuántos habrán visto una película, a ver si no me equivoco por ahí, una película interesante de dibujos animados, por no decir muñequitos, pero ya lo dije? Bichos. ¿Cuántos han visto Bichos? Se la recomiendo, hermano. Gracias, Fanny. Se la recomiendo, véanla. Es para niños, pero tiene un mensaje muy importante. Dentro de esa película hay un momento que las langostas, o sea, no creo que tenga necesidad de explicar, las langostas han armado un equipo para explotar a las hormigas. Y las langostas no son muchas, como uno puede encontrar un hormiguero. Pero resulta que las langostas, porque se creen fuertes, han obligado a las hormigas a que les den de su cosecha. Pero hay un momento en que dice la hormiga, ¿cómo se llama la hormiga líder? Ajá. ¿Cómo se llama? Se los dejo de tarea ahí, hermanos. Y yo también, ¿verdad? Porque tengo que averiguarlo. Pero en un momento dice, miren, ustedes son pocos y nosotros somos muchos. Y entonces empiezan a unirse y llega un momento determinado en que derrotan a las langostas. Flit se llama, ¿verdad? Ya tienen. Flit. Derrotan a las langostas. Pero este pueblo de Israel era algo así, era tan grande, pero su dignidad estaba por el suelo. Tanto que la gente, los egipcios, los oprimían y les ponían cargas fuertes. Dice el versículo entonces 14. O 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, pero recuerde, el pueblo es tan grande que aún le teme por su número. 14, y amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda la labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaron con rigor, hermanos. Fíjense que esta palabra de rigor me trae a memoria a veces la relación que uno ha tenido de padres a hijos. Y yo sé que hay padres que cuando se dicen es que tenés que hablarle con rigor a tu hijo, ¿qué le están diciendo, hermanos? Hablarle fuerte y si es posible pegarle. Eso es hablarle con rigor. No es decirle, vení papito, come, eso no es hablarle con rigor. Pero yo estoy pensando en este pasaje cómo los egipcios trataban a los judíos, con dureza, con rigor, los obligaban a construir. Esa era, hermanos, la condición, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en que esa era la condición? Yo quiero entonces que avancemos al capítulo 12 del mismo libro de Éxodo. Capítulo 12, pero vamos a iniciar quizás en el 11, capítulo 11. Y cuando llegamos al capítulo 11, lógicamente que ya hemos recorrido que el Señor se ha manifestado a los egipcios, les ha hecho sufrir las diferentes plagas y está a punto de ocurrir la última plaga. ¿Cuál es esa plaga, hermanos? La de los primogénitos. Cuando el Señor le ha dicho, mire, todos los primogénitos de los egipcios van a morir, incluso los primogénitos de los animales. Veamos por favor a partir del versículo 4 del capítulo 11. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto,
y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Fíjense que esta expresión de que incluso aquellas que están detrás del molino era la condición quizás más pequeña o de menos valor de los esclavos, porque estaban incluso todo el día moliendo, trabajando con esas piedras fuertes que uno quizás las ha visto por lo menos en películas. Y fíjense qué interesante, los versículos que siguen más ahí. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Qué interesante, hermanos. Yo sé que conocemos lo que ocurre con esta plaga, que de repente sale, no de repente, sino en el plan de Dios, el ángel de la muerte. Y va y visita a cada una de las casas de los egipcios, y el Señor le ha dicho, mire, ustedes lo que van a hacer es matar un cordero, la sangre la ponen en los dinteles, y esa va a ser la señal para que el ángel de la muerte no llegue. ¿Cuántos hermanos en el tiempo de la guerra se han de recordar que cuando ya sea un bando o el otro llegaba a algún lugar, los perros no se detenían? Los perros ladraban insistentemente y uno decía, ahí andan, cállate, estate quieto, porque ahí andan. Pero fíjese qué interesante lo que dice acá, versículo 7 en la parte media, dice, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Lo que está diciendo es, miren, ustedes estén tranquilos, porque ni siquiera los perros se van a dar cuenta de lo que el Señor está haciendo y van a estar tranquilos. Y el ángel de la muerte va a venir y va a ocasionar la muerte de los primogénitos egipcios y aún hasta sus bestias. Esa es la promesa. Pero a esto, hermanos, también hay que complementarlo con la idea de que el Señor le ha dicho, miren, ustedes van a salir en este día. Y con el Señor le ha dicho que después de la muerte de los primogénitos, el pueblo egipcio los va a aborrecer de tal manera que los van a sacar. Y en esa condición es que el Señor le dice, ahora es momento de celebrar la Pascua. Cuando están en la aflicción más grande y que van a salir, el Señor les dice, hay que preparar la Pascua. Vamos al capítulo 12 entonces. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero de los meses del año. Según el calendario judío, este tiempo está hablando del mes de abril. Y entonces está hablando de ese mes y dice, versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El 10 de abril, según el calendario judío, debían tomar un cordero. Vaya poniéndole atención a los días porque es interesante. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. De acuerdo a la tradición de los judíos, para poder sentarse y disfrutar un cordero, se necesitaban por lo menos 10. Y si eran menos de 10, porque la familia era pequeña, entonces decía, júntense hasta 20 más o menos, y así coman el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cuántos días iba a pasar este cordero esperando ser sacrificado? ¿Cuántos días, hermanos? 4 días. ¿Por qué les dijo? En el día 10 busquen un cordero y el día 14 entre las 2 tardes lo van a sacrificar. Las 2 tardes, hermanos,
Exactamente son entre las 3 de la tarde, que era la primera hora del sacrificio, y las 6 de la tarde. Por eso dice ahí, entre las 2 tardes, pareciera que está hablando de 2 días. En ese momento va a ocurrir el sacrificio, el día 14, y van a tener la celebración de la Pascua, y llegada la medianoche, de la que habla el versículo 4 del capítulo 11, allí va a ocurrir la muerte de los primogénitos. ¿Qué va a ocurrir, hermanos? Que mientras el pueblo está comiendo la Pascua, el Señor está obrando a favor de su pueblo. Ahora, veamos entonces lo que dice el versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Esto, hermanos, debemos ponerle atención. Fíjense que lo que el Señor le está diciendo es, miren, no es una comida común y corriente. Aunque aquí uno dice, bueno, se pegaron una buena comida, carne asada, ¿verdad? Porque todo asadito, hermano, todo asado. Nada de salcochado ni nada, ni de otra cosa. Todo asado. Y le dice, miren, pero ustedes deben estar vestidos como alguien que va de viaje, sus zapatos bien puestos, su bastón en las manos, y lo han de comer apresuradamente, porque el Señor sabía que ellos tenían que salir inmediatamente. Y le dice, es la Pascua de Jehová. Y es interesante, hermanos, yo no había reparado en el nombre de la Pascua, pero encontré que la Pascua es como esta palabra, me disculpan mi mal inglés, pero es una palabra en inglés que dice Passover, pasar sobre algo. ¿Sí? ¿Le gustó mi inglés, verdad? Passover. Y entonces la Pascua es cuando el Señor ha ordenado al ángel de la muerte que cause la muerte a los primogénitos, pero que pase sobre la casa de los israelitas, porque ahí está la marca. Esa es la Pascua, hermanos, cuando el Señor libera a su pueblo. Entonces, fíjense lo que dice, esta es la Pascua y la comerán apresuradamente. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad como cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Quizás, hermanos, el tema al final pueda cambiar, pero aquí dice una parte, versículo 14, este día será memoria para ustedes, y lo celebrarán de generación tras generación, por mandato perpetuo. Quiere decir, hermanos, que el pueblo de Israel está llamado a practicar la Pascua. Y por eso vemos al Señor Jesús cuando va a hacer en su última semana, dice, yo quiero celebrar la Pascua con ustedes. Entonces, fíjense, ¿cuál es el trasfondo de esta fiesta solemne? Por un lado, la liberación del pueblo, pero por otro lado, que el ángel de la muerte pasó sobre ellos y no causó muerte, y fueron liberados. Vamos a los versículos 23 en adelante del mismo capítulo 12. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas
para herirle. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. El Señor le dice, miren, recuerden esto, porque Él ha hecho grandes milagros, grandes prodigios y ha liberado a su pueblo. Y les ha dado instrucciones, van a comer asado, no van a comer panes con levadura, comerán hierbas amargas, estarán vestidos, sus zapatos bien puestos, su bastón listo. Son instrucciones, hermanos, y debían de cumplirlas, porque el heridor o el ángel de la muerte iba a pasar por ahí. Ahora, hermanos, yo decía, quizás este tema pueda cambiar, pero hagámonos quizás una primera pregunta, hermano. Entonces, ¿en qué consiste la Pascua? ¿Por qué nosotros celebramos la Cena del Señor? La Cena del Señor, hermanos, es un mandato, pero es una práctica que el Señor instituye en el día de Pascua, celebrando la Pascua. ¿Y cuál era el mandato allá en el Antiguo Testamento? Hagan este día en memoria de lo que Dios ha hecho con ustedes como pueblo. Este día debería ser recordado y celebrado como una fiesta solemne de generación en generación. Ahora la pregunta es, hermanos, fíjense, ¿quién se acuerda del corderito que murió en aquella ocasión? ¿Quién se acuerda del cordero? O usted, cuando a alguien lo ha invitado a comer un tamal, por ejemplo, de gallina, ¿verdad? ¿Usted piensa en la pobre gallina? Se la comió, se la comió. Entonces, ¿qué tal si a esta parte del tema le llamamos ¿quién se acuerda del cordero, hermanos? ¿Quién se acuerda del cordero? ¿Cómo era la descripción del cordero que el Señor les dijo en Éxodo? ¿Cómo era, hermanos? De 1 año y sin mancha. Pero fíjense que los israelitas de seguro, cuando estaban en el afán de comer apresuradamente, no han de haber dicho, pobre cordero, ¿verdad? Lo comimos, ¿no? Por eso es importante, hermanos, la primera parte del tema, en memoria de mí. Yo quiero que vayamos, por favor, a otros pasajes, si me acompañan. Mateo. Vamos a reflexionar un poco en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. A partir del capítulo 21 del Evangelio según Mateo, nosotros encontramos que básicamente, o a lo que básicamente le conocemos como la semana, la última semana, algunos le llaman la Semana Mayor o la Semana de la Pasión. ¿Y cuándo o cómo comienza la Semana de la Pasión, hermanos? ¿Con qué evento comienza? Comienza con la entrada triunfal, ¿sí? Cuando el Señor va y toda la gente sale a las calles y dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le ponen sus mantos y las ramas, ahí comienza. Luego el Señor va al templo, lo purifica, echa a los que están vendiendo allí y les dice, ustedes han hecho cueva de ladrones la casa de mi Padre. Y a partir de ahí empieza la persecución y el hostigamiento de las autoridades, principalmente judías. Y entonces, hermanos, llegamos al capítulo 26, que quizás ya estamos en la parte como culminante de la semana crítica, la Semana de la Pasión, capítulo 26. Y dice el versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Esa frase, cuando hubo acabado todas estas palabras, lo que está diciendo es que el Señor ha pronunciado su último discurso cargado de una cantidad de enseñanzas y de desafíos, y por eso dice que hubo acabado todas estas palabras y les dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. ¿Se recuerdan la Pascua del Éxodo? El Señor está diciendo, cumplamos el mandato de hacer la celebración en memoria de lo que Dios Padre hizo. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces,
los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y ahí encontramos, hermanos, más adelante cómo ocurre o cómo se va dando el momento en que va a ser capturado. Aquí uno puede recordar quizás este momento donde el Señor empieza a sufrir. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aquel tema, cuánto cuesta? Yo lo pago. Aquí encontramos a esta mujer, cuando el Señor está siendo llevado en ese proceso, y esta mujer viene y derrama el perfume en él y le dice, mire, yo lo he ungido para su muerte. Veamos lo que dice el versículo 10 en adelante del capítulo 26. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer cuando había derramado su perfume? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que cualquiera que se predique, en donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Allí también encontramos, hermanos, esa parte donde el Señor dice, mire, honremos la memoria de alguien. Pero en este caso vamos a hablar acerca de la memoria de esa celebración. Vamos al versículo 14. Perdón, hermanos, Lucas 22, 14. Estoy en Mateo, me he quedado en Mateo, pero vamos a Lucas. Lucas 22, versículo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Esta hora es cuando el Señor le ha dicho antes a sus discípulos, miren, vayan al tal lugar, preparen la cena y allí nos vamos a juntar. Y entonces dice, llegada la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Fíjense que este pasaje, hermanos, es tan interesante, o el capítulo 26, porque hay tantas cosas que el Señor quizás tenía que decirle a los discípulos en ese momento. El Señor tenía que compartir con él quizás todo lo que estaba sufriendo. Y por ejemplo, si uno ve en el versículo 26 en adelante, el Señor empieza a exhortarles. Y yo creo que el Señor sí tenía una agenda para la cena. Tenía una agenda que desarrollar con ellos. Dice el versículo 25. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellos y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino el mayor entre vosotros será el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor no solo ocupó la cena para compartir, y quizás vamos a entrar en un poco más de detalles más adelante, pero Él tenía una agenda y les está enseñando, miren, el mayor debe servir al menor. Más adelante, recuerden el versículo 15 dice, cuánto he deseado comer entre vosotros o con vosotros esta Pascua. Versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. El Señor les dice, miren, yo quiero reunirme con ustedes por última vez y comer la cena. Ustedes han estado conmigo todo el tiempo y han sabido todas las pruebas que he pasado. Por eso yo quiero estar con ustedes. Para el Señor, cuando dice el versículo 15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, no es un simple deseo, hermanos. Él quiere compartir con sus discípulos. Y allí en el versículo que leímos, 28, dice, mire, ustedes han permanecido en mis pruebas,
Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Imagínense en esa cena, hermanos. Además de todos los detalles que puedan haber, que más adelante quizás los toquemos, el Señor se siente y le dice, mire, ustedes han sido buena onda conmigo. Simón, tú vas a tener un reino. Pedro, tú tienes un reino. Ya iba a decir Lucas, ¿verdad? ¿Es apóstol Lucas? No, ¿verdad? Mateo, tú tienes un reino. Yo me imagino en ese momento no solamente comer y estar departiendo con el Señor, sino el Señor dándole instrucciones y diciéndole, mire, el reino va a ser así. Y más adelante uno puede encontrar cuando el Señor también le dice, mira, Simón, yo también quiero hablar con vos. Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre. De verdad, Señor. ¿Se imaginan ustedes una cena de camaradería compartiendo con el Señor? Simón, tené cuidado, Satanás te ha pedido, pero yo he rogado por ti, dice. Y también le da instrucciones, versículo 35. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Ahora pues, el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. El Señor está dando una cantidad de instrucciones y le dice, miren, ¿se acuerdan ustedes que los mandé de dos en dos en aquella ocasión? Y les dije, mire, no se preocupen, entren a la ciudad y donde lo reciban, entren, reciban, y si no lo reciben ustedes salgan, sacúdanse el polvo de vuestros pies. Pero en esta ocasión les dice, miren, ahora ustedes sí lleven bolsa, lleven bastón, lleven alforja, y si no tienen espada, compren una. Y si no tienen, vendan la capa. En otras palabras dice, miren, lleven su machete. Hoy no hay espada. Pero ahora vamos, hermanos, y regresemos a las instrucciones o a los detalles de la cena del Señor. Y habiendo tomado la copa, le dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Creo yo que parte de la tradición del pueblo judío era que al llegar se juntaran y se servían la primer copa de vino. Por eso dice, antes de tomar el pan, fíjense, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, una primera copa. Tengo acá algún detalle que encontré y dice, luego se pronunciaba después de la primera copa una bendición y después de esta se tomaba el vino. Luego se traía el pan sin levadura y se comían las hierbas amargas y se traía el cordero. Se daba gracias por las muchas bendiciones recibidas y se repartía la comida cada invitado. Se tomaba un segundo vaso de vino, después de la cual se daba una explicación de la fiesta en base a Éxodo capítulo 12. Después cantaban algunos signos como el Salmo 113, el Salmo 114 y se pronunciaba otra bendición. Luego se comía el cordero o la comida principal y se tomaba un tercer vaso de vino. Y luego se cantaba otro himno, el Salmo 115 o el Salmo 118. Esa era lo que la liturgia que tenían. Un momento de dar gracias al Señor, tomaban el vino, compartían, se servía el cordero, lo comían, tomaban luego un segundo vaso con vino y luego quizás un tercero y al final entonces cantaban el himno y salían. Vamos al capítulo 26 de nuevo de Mateo, por favor, hermanos. Mateo 26. Mateo 26 dice, versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces tenemos ahí, hermanos, un momento en que se servían el vino, un momento en que daban gracias por todo lo que había ocurrido con ellos, bendecían los alimentos, compartían el cordero, tomaban más vino, cantaban entre ellos y después se queda el Señor conversando con ellos. Pero hay algo bien importante que a mí me llama la atención y yo creo que este es el punto del tema. El Señor les dice con insistencia, y todo esto lo van a hacer, ¿en quién? En memoria de mí.
Fíjense, hermanos, pero ¿cómo uno puede recordar? ¿Se acuerdan cuando iniciamos diciendo que a veces nosotros honramos la memoria de alguien por sus hechos? ¿Sí? ¿A qué se estará refiriendo el Señor cuando le dice, miren, hagan esta cena en memoria de mí? Yo preguntaría, hermanos, y quizás al citar lo que sigue, también lo invito a usted a que pueda pensar en algo como esto. ¿Será, hermanos, que si hubieran estado allí aquellas personas que fueron alimentadas allá cuando el Señor se sentó con ellos y les dijo, mire, ellos no tienen comida, vayan ustedes y denles de comer? Cuando se multiplicaron los panes y los peces, ¿habrá alguien de los que estaban ahí que dijera, yo recuerdo al Señor cuando hizo esa multiplicación de panes y peces? Pero el Señor dice, mire, recuérdenme. ¿Se recordarán los discípulos cuando el Señor caminó sobre las aguas? Yo me imagino que después en la práctica, en el libro de los Hechos, cuando dice que la iglesia se reunía y compartía el pan y todas las cosas que se daban en la iglesia primitiva, cuando el Señor les dijo, recuérdenme, de seguro decían, mira, ¿te acordás cuando vimos al Señor caminando sobre las aguas? ¿Te acordás cuando multiplicó los panes? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el Señor calmó la tempestad? Eso es en memoria de Él. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el Señor resucitó a Lázaro? ¿Qué habrá dicho Lázaro y María y Marta en una cena? Yo me acuerdo cuando Lázaro estaba en la tumba y el Señor fue y le dijo, Lázaro, ven fuera. Eso es hablar acerca del Señor, en memoria de Él. ¿Qué dirían los leprosos, hermanos, que fueron sanados? ¿Qué dirían aquellos ciegos que recibieron la vista? La mujer con flujo de sangre. La resurrección de la hija de Jairo, la curación de varios endemoniados como el de Gadara, la sanidad de un paralítico, la resurrección de aquel joven que iba a ser enterrado, la viuda de Naín, ¿se recuerdan? La curación de los 10 leprosos, la conversión del agua en vino, la sanidad de un ciego de nacimiento, la sanidad de un sordomudo, la sanidad de Bartimeo, la fe de aquella mujer cananea que le dijo, Señor, yo sé que los perrillos comen de las migajas, permíteme a mí comer de las migajas. Y el Señor le dice, tu fe es grande, mujer, y haz como tú quieras. El hombre con la mano seca, y cuántas cosas pudiéramos recordar, hermanos. Ahora le pregunto, ¿qué ha hecho el Señor con su vida, hermanos? Entonces, cuando vamos a la cena del Señor y decimos, en memoria de Él, recordemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, hermanos. Al pueblo de Israel se le mandó y les dijo, esta fiesta la van a hacer en memoria de lo que ha ocurrido, la liberación del pueblo. Cuando está con sus discípulos le dice, mire, esto háganlo en memoria de mí, pero ocurre que más adelante les dice, tomen el pan y tomen este vino, y el vino representa, dice, la sangre ¿qué? Del nuevo pacto, hermanos. La sangre del nuevo pacto. Entonces quiere decir que el pacto nuevo, donde tenemos salvación, ha sido sellado con sangre, hermanos. Y el Señor les dice, todo esto háganlo en memoria mía. Cuando vamos a tomar entonces hoy la cena, hermanos, yo pensaría, si alguien tiene un testimonio, que dar ahora y decir, el Señor sanó, el Señor me dio, el Señor hizo eso. Porque eso es celebrar la cena del Señor y decirle, Señor, reconocemos que tú has estado con nosotros. Fíjense que les decía que posiblemente el tema cambiara. En el libro de Éxodo nadie se acordó del Cordero, hermanos. Pero aquí el Cordero está diciendo, acuérdense de mí. Yo quiero entonces terminar, hermanos, en esta oportunidad y dejarlo a usted, hermanos, que pueda en un momento determinado cerrar sus ojos y agradecerle al Señor cada una de las obras que Él ha hecho. Si usted ha recibido sanidad de parte de Dios, dele gracias. Y tome la Santa Cena de esta noche o de este día en memoria de Él. Si usted recibió confirmación de alguna bendición, dele gracias a Dios. Si sus hijos están bien, dele gracias a Dios. Si usted ha recibido perdón por sus pecados, dele gracias a Dios.
Y si alguien no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, esta es la oportunidad. Porque el Cordero fue inmolado y dio su sangre por la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, queremos venir a tu presencia, Padre, y hacer este acto en memoria tuya, Señor. En memoria, Señor, de cada milagro, de cada obra poderosa que tú has hecho en nuestras vidas y en esta iglesia, Señor. De cada sanidad que tú has obrado, Señor. Por la seguridad que nos has dado en cada uno de nuestro salir y entrar, Señor. Por la provisión que tú nos has dado, Señor. Reconocemos, Señor, que a veces nos olvidamos del Cordero y tomamos este acto, Señor, como una tradición en la iglesia. Pero ahora, Señor, queremos decirte, Padre, que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por tu gracia, Señor. Y todo lo que tenemos es tuyo, Señor. ¿Habrá alguien en este lugar que hoy quiera rendir sus pies? Rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ese Cordero que fue inmolado, y pueda confesar sus pecados, diciéndole: Señor Jesús, yo reconozco que soy una persona que ha pecado y que por mis medios no puedo entrar a tu presencia, y reconozco que es por el derramamiento de la sangre de tu Hijo Jesús que puedo tener libre entrada y el perdón de mis pecados. Yo te recibo como Señor de mi vida y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Yo quiero preguntar si alguien habrá hecho esta oración, alguien ha recibido a Jesús como Señor y Salvador en esta mañana, que pueda quizás alzar su mano simplemente como